¿Has tenido algún conocido familiar que tenga secuelas por COVID? Estás en el lugar correcto. Vamos a hablar acerca de cuáles son las secuelas más comunes y de qué manera podemos empezarlas a tratar. Entonces, si tú tienes algún conocido que por desgracia lo haya tenido, quédate, porque tal vez puedas encontrar la manera de poder ayudar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente. Estamos al día de hoy hablando acerca de todo un mundo de cosas acerca de qué secuelas hemos estado viendo con pacientes de COVID. Y desgraciadamente es algo demasiado común, algo que hemos visto todos los días por el hecho de estar todos los días viendo cómo va aumentando la cantidad de pacientes de COVID, cómo va aumentando la cantidad de casos, y de casos leves, pero también de casos graves, y el grave que se pone muy, muy grave. Entonces, veamos qué es lo que sucede con toda esta cuestión durante los siguientes días, porque desgraciadamente vemos ya casi como el pan de cada día al estar escuchando nuevamente que un conocido, que un primo, que un amigo empieza a tener problemas con cuestiones de COVID, y es donde se vuelve triste el saber que uno más conocidos puedan perder la pelea contra esta cuestión. Entonces la COVID no es algo ajeno, la COVID aún no es algo de lo que podemos liberarnos, ¿no? Sabemos que hay países como Dinamarca que ya han quitado toda restricción y sin embargo sigue habiendo día a día casos, ¿no? Entonces veamos qué es lo que sucede. ¿Cuáles son los principales casos de secuelas? Vemos muchos pacientes con tos. Imagínate que la tos realmente puede ser un proceso o un problema que puede durar entre 15 hasta 20 días después de. Obviamente de qué va a depender, va a depender de cómo sea todo lo que tiene que ver arraigado con los daños del pulmón. Yo le digo a los pacientes, de manera clásica y gráfica podemos ver tres daños que puede haber. O sea, simplemente puede haber una bronquitis en la cual, como todo fumador, puede tener inflamación y eventos recurrentes, o tos, simplemente la misma tos que puede presentar un fumador. Esto obviamente limita la capacidad funcional del paciente. Hace una actividad y siente que todo está mal y siente que todo se empieza a mover y obviamente el pronóstico no es bueno en ese momento para hacer actividades. Hay quien inmediatamente quiere hacer gimnasio y demás y obviamente pues limita toda esa situación para sus actividades. La otra muy común que vemos es el dolor de pecho o dolor de espalda. El dolor de pecho y dolor de espalda obviamente también tendrá que ir en consideración de qué tanto fue el daño que se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Porque el dolor que puede llegar a tener un paciente que tuvo un COVID leve pues puede ser mínimo de 1 o 2 días, a un paciente que tuvo un COVID grave, en donde estuvo hospitalizado, estuvo entubado, obviamente tendrá que ser un proceso mucho más grande de rehabilitación. ¿Cuántos casos no podemos decir acerca de esto? Y desgraciadamente fue algo muy común. ¿Por qué? Porque eran pacientes que llegaban 2 o 3 días después de tener un inicio de dolor. O sea, ya no eran pacientes iniciales, ya eran pacientes toreaditos. Entonces vemos muy, por desgracia, que las secuelas de COVID que tienen que ver con cuestión de dolor es muy clásico, muy, muy clásico. Otro que vemos mucho es la sudoración. Hay pacientes que me dicen es que sudo toda la noche, despierto y estoy pero inmensamente empapado de sudor. Y esto es igual un clásico con esto porque es algo que vemos de 10 pacientes, a lo mejor vemos entre 4 o 5 pacientes que presentan esto. Y el más grave, y yo digo que es el más grave, ¿por qué? Porque no hay un tiempo, es esa ansiedad, ese insomnio que puede haber con el paciente, ese insomnio que puede tener el paciente
porque muchos tienen miedo de dormir y no despertar, y no es broma, tienen miedo de ir a dormir y que por culpa de la COVID no lleguen a despertar, que llegue lo peor. Obviamente esto acrecenta en pacientes que hayan estado hospitalizados, pacientes que les haya tocado estar en una terapia intensiva en donde la mortalidad en su momento fue exageradamente alta. Obviamente son los que tienen más que ver con todo esto. Entonces, son las clásicas consecuencias que vemos de COVID sobre las secuelas que puede llegar a haber. ¿Qué es la recomendación? Si tenemos la cuestión de la falta del aire o la tos, hay nebulizaciones, hasta no es broma, hasta de eucalipto que les ha funcionado muy bien. Ha habido nebulizaciones con vaporrub, nebulizaciones con cuanta cosa. Y les ha ido muy bien, entonces no estamos bloqueados con toda posibilidad o toda instancia que pueda ayudar para que el paciente tenga menos síntomas. Para lo del dolor del pecho, misma cuestión, tomar algún medicamento antiinflamatorio durante ciertos días, el empezar a hacer cierta actividad física. La otra, cuando vemos al paciente que tiene que tener una rehabilitación, le decimos, ¿sabes qué? Pues compra el esperómetro o consigue unos globos, ¿no? Y los globos, ¿cómo? Yo les comento al paciente, vas a empezar en el desayuno, comida y cena inflando un globo. Si el primer día haces un globo, en la comida haces 2 globos, en la cena haces 3 globos, y ves hasta cuánto es lo que tú aguantas para poder aguantar. Ya que llegas a esa situación, donde tenemos 3 globos, 4 globos, muchos se cansan. Y al cansarse, obviamente, pues tenemos que dar un límite ahí, por todo lo que estamos dejando que el paciente aguante. Entonces, el paciente puede tener un proceso donde llega a 3 globos, 4 globos, y ahí le paramos. Y nos quedamos con 3 globos durante un día y al día siguiente subimos a 4 y al día siguiente subimos a 5 para que poco a poco vaya forzando. Un pesista halterofilista no carga 150 kilos de golpe, va cargando conforme va haciendo su función y su capacidad. Entonces es básicamente el mismo proceso, en donde poco a poco vamos viendo qué tanto es lo que alcanza a aguantar el paciente y vemos cuánto es lo que requiere el paciente para todo ello. Y por último, entender que cada persona es diferente. Algunos tendrán una rehabilitación muy larga, algunos ni siquiera la van a ocupar. Entonces, entender que debe estar siempre supervisada por personal médico de rehabilitación, enfermería. Hay muchos que pueden estar al pendiente de ello, pero no debe ser un trabajo solo. ¿Por qué? Porque si hay ansiedad, obviamente requerirá tal vez algún apoyo emocional o incluso farmacológico para que el paciente pueda descansar. No hay nada que lastime más al cuerpo que esa sensación de ansiedad y no dormir. No duerme 3 días y te lo juro que el cuarto estás en el suelo. Entonces, es esto lo que tenemos que platicar acerca de secuelas de COVID. Si tienes más deseos de tener más información, con todo gusto estamos en el 55 41 11 3204. Mándanos un WhatsApp. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Spotify. Entonces, esto fue Terapéutica Pharma Interconsulta. Y fue la interconsulta acerca de cuáles son las secuelas más comunes de pacientes con COVID. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.